Vamos a iniciar el libro de Hebreos, el capítulo 8. Paco en los domingos anteriores estuvo compartiendo el 7, entonces pues nos vamos a ir directamente al 8. Antes de iniciar en el libro de Hebreos, vamos unos minutitos a Éxodo. Esto nos va a ayudar a comprender lo que hoy vamos a poder hablar. Sé que en algún punto de tus 20, 25, 10, 15, 20 años que llevas de cristiano, ya has escuchado del sacerdocio de Jesús. Creo que es bueno ponerle mucha atención a lo que la palabra está hablando respecto al sacerdocio de Jesús, y más, hermano, en estos tiempos en los que necesitamos una certeza de quiénes somos y hacia dónde vamos y quién es nuestro Salvador. Eso es bien importante. Vamos al libro de Éxodo, al 33. Éxodo 33, 3. Le doy el contexto rápido. Acaba de pasar lo del becerro de oro. Ellos ya se han rebelado contra Dios. Después viene el momento en que Moisés tira las tablas o las tablas del mandamiento de las leyes, y después viene un juicio de parte de Dios en donde viene un castigo y mueren 3,000 hombres en ese juicio de parte de Dios, y los hombres de Leví son los que van y hacen los que toman, digamos, el liderazgo y quitan la vida a estos 3,000 hombres. Ese es como el contexto del capítulo anterior. Y Éxodo 33:3 dice: sube a una tierra que emana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti, oh Israel. No sea que te destruyan el camino, porque eres un pueblo terco o de dura cerviz. Entonces, el Señor los manda a subir, pero Él no va a ir en medio de ellos. Su presencia no va a estar en medio del pueblo. El versículo 7 de ese mismo capítulo dice que Moisés entonces tomó el tabernáculo y lo levantó fuera o lejos del campamento y lo llamó el tabernáculo de reunión. Importante que veas que este no es el tabernáculo que después haría. Este es donde Moisés se reunía con Dios, pero él agarra ese tabernáculo o esa tienda de reunión y la saca del campamento y la lleva afuera del campamento. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera de este campamento. Después el 8 dice: y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y mirando en pos de Moisés hasta que él entraba al tabernáculo. La gente solo observaba. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de humo descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. El 10, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Es una parte del versículo 11. ¿Qué notaron, hermanos, en esta porción de la escritura que les acabo de leer? ¿Qué notaron? El pueblo se quedaba a la distancia y solo estaba mirando lo que Moisés hacía, y cómo solo Moisés tenía presencia delante de Dios. El resto del pueblo, todas las tribus,
Toda la demás gente se quedaba por fuera. Ellos solo veían la sombra de esa nube que llegaba y solo veían la figura y el símbolo de que solo Moisés tenía ese acceso. Ellos no podían acercarse a esa tienda de reunión. Toda esta ilustración que te acabo de leer, toda esta versión de la Escritura, apunta a algo más grande y es a Cristo. Porque toda esa distancia que había entre Dios y su pueblo, Cristo la quitó en el momento que Él fue a la cruz. Para darte un poquito del contexto del Hebreos 8, tenemos que pasar rápido por Hebreos 7 para que lo puedas comprender. Y Hebreos 7 nos contesta una pregunta muy importante que tal vez tú en algún momento te haces o te hiciste. ¿Por qué es que necesitamos un sacerdote que sea diferente? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa necesidad? ¿Cuál es la necesidad de que Dios nos haya dado un sacerdote diferente? No sé si te has preguntado, hermanos. Bueno, pues el mismo texto capítulo de Hebreos 7 nos dice que el sacerdocio levítico era temporal. Sus sacerdotes eran humanos y débiles. Su ministerio no podía perfeccionar las conciencias de las personas ni los corazones. Eso no lo podía hacer ese sacerdocio. Una y otra vez había sacrificios constantes por fuera del templo, dentro del templo. Había mucho correr de sangre en los sacrificios continuos que había. ¿Cuál es la diferencia entonces que mismo Hebreos 7 nos narra y que ya leímos con Paco? ¿Cuál es la diferencia entonces con Cristo? ¿Por qué necesitábamos un sumo sacerdote diferente? Porque el sacerdocio de Cristo es eterno según el orden de Melquisedec. Él es santo, inocente, inmaculado, dice Hebreos 7:26. Su sacrificio es uno solo y es perfecto. Hebreos 7:27. Y Él es garante de un mejor pacto. Él es fiador. Él está trabajando en ese mejor pacto, o trabajó en ese mejor pacto en el 7:22. Hebreos 8, que es la conexión a la que vamos a entrar ahorita, dice que, ya contestamos la pregunta, ¿por qué era necesario que teníamos que tener un sumo sacerdote diferente? Hebreos 8 nos va a contestar que entonces este sumo sacerdote que es diferente, ¿en dónde está ministrando? ¿Cuál es el lugar en el que está él ministrando? No es en el templo terrenal, ya nos quedó claro. ¿En dónde está él en autoridad? Cristo Jesús. ¿En dónde? ¿Dónde es donde él se encuentra ministrando? Esto nos lo va a contestar Hebreos 8 y es a donde vamos a entrar en la lectura. Voy a leer todo el capítulo, entonces hermano, no te duermas, pon atención a todo el capítulo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es este. Tenemos un tan sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan la ofrenda según la ley, los cuales sirven a lo que es una copia y sombra de las cosas celestiales, tal como a Moisés se le advirtió cuando estaba por erigir el tabernáculo. Cuida de hacer todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primer pacto hubiera sido porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para uno segundo.
porque reprochándoles él, dice, vienen días, declara el Señor, en el que haré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, declara el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré misericordioso con sus iniquidades y no me acordaré más de sus pecados. Cuando él dijo nuevo, hizo anticuado el primero, y lo que se hace anticuado, hermanos, envejece y está a punto de desaparecer. Amén. Es la palabra del Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Hoy que sabemos que estás intercediendo, que estás en una posición de autoridad a la diestra del Padre, hoy, Padre, levantamos este culto, esta oración delante de ti, para que puedas, Señor, guiarnos a través del Espíritu Santo y darnos fidelidad en tu palabra. Ayúdanos a comprender las verdades que hay en este texto y como en esa posición en la que hoy te encuentras, que es una realidad para nosotros el día de hoy. Padre, hoy también intercedemos por cada persona que hoy está aquí, necesitando de tu palabra para ser edificados. Y ayúdanos a crecer como iglesia en la madurez para alcanzar la plenitud en Cristo Jesús, para la gloria de Cristo. Amén y amén. Amén. Ok, hermanos, pues vamos a iniciar. Una afirmación clave que está en lo que les acabo de leer es que tenemos. ¿Sí lo alcanzaron a ver cuando lo estuve leyendo? Tenemos. ¿Qué tenemos? Un sumo sacerdote. Hay una seguridad, hermano, que tú debes de tener hoy. Tienes un sumo sacerdote. Tienes. No tendremos. No tal vez podamos tener. Es un presente enfático. Tenemos un sumo sacerdote. Dilo, hermano, tenemos un sumo sacerdote, porque es importante. A veces se nos olvida. Él está ya presente, ministrando desde la presencia del Padre. ¿Qué comunica el que tenemos? Una certeza, hermano. Tú debes de tener una certeza de que Dios está ya ministrando desde la diestra del Padre. Y tienes que tener esa realidad presente. Todos los días tienes un sumo sacerdote, hermano. Lo tienes. No lo vas a tener. Si tú ya eres cristiano, tú ya tienes ese sumo sacerdote en tu vida. Amén. Quería que comprendiéramos, porque a veces lo leemos muy rápido y no vemos esa parte, que ya lo tenemos, que no lo vamos a alcanzar, ya lo alcanzamos. En algún punto, Él ya nos hizo hijos y permanecer. Ahora habla de un sumo sacerdote también. Este sumo sacerdote, el que ya tenemos tú y yo, nunca va a morir. Nunca. Él no se va a enfermar, ni se va a ver viejito, ni en el momento que él vaya a estar muriendo, va a heredar lo que ya el Padre le dio. Eso nunca va a pasar, porque Cristo es eterno. Y ese sumo sacerdote que tenemos es un sumo sacerdote eterno. Y va a alcanzar a tus nietos
y a todos bisnietos y a toda la gente que esté, si es que Cristo no ha venido antes, porque Él es eterno. Nosotros pasamos, pero Él es eterno. Dice la Escritura también que Él está sentado a la diestra, al lado del Señor, a la derecha de Dios. ¿Qué te da? ¿Qué piensas cuando lo ves sentado a Cristo? Primero contémplalo, hermano. Contempla a Cristo. Está el trono de Dios y Él está sentado a la diestra de Dios. Contempla esa imagen. Yo no puedo hacer que tú pero tú en tu mente. ¿Qué está haciendo Cristo sentado a la diestra del Padre? Intercediendo. Está intercediendo. Habla de una obra consumada y de una autoridad, hermano. Él está en autoridad al lado de nuestro Padre Celestial. Eso, hermano, te debe de dar una certeza. Cuando Cristo dijo, consumado es, hermano, en ese momento se acabaron los sacrificios y se acabó todos los rituales que hoy tú y yo pudiéramos conocer. ¿Por qué se sienta Cristo? Porque su obra redentora ya está completa. El sacrificio ya está hecho, ya fue a la cruz. Y la reconciliación ya fue consumada. Ya nos reconcilió con el Padre a todos aquellos que creemos en Cristo. En ese momento ya fuimos reconciliados con el Padre por esa obra perfecta que Él hizo. Cristo no está ahí sentado viendo la tele, ni está ahí nomás como viendo a ver qué va a pasar. No, hermano, está en autoridad, en una autoridad total. Cristo reina y Cristo gobierna. Amén. Tu vida y hasta la vida de los que no están en Cristo. Hay una intercesión que está haciendo Dios y esa intercesión, bueno, Jesús, y esa intercesión es desde una posición de soberanía. No es ahí como que en el rincón, es en una posición en donde está una soberanía grande. Él es soberano, hermano. El que esté sentado no significa que está inactivo, que ya está ahí descansando. No, hermano, significa que su obra sacrificial ya no requiere una repetición. Ya no va a haber otro sacrificio. Ya no, hermano. No estés esperando otro sacrificio. Otro Jesús que se levante y que jale multitudes y que vaya y que lo muera mártir. Ya no, hermanos. Ya no va a haber otro. Este que hubo fue el perfecto. El que le agradó a Dios para que tú y yo seamos parte del pueblo de Dios. Este sacrificio es el que valió para Dios. Síganme. Su ministerio es de una intercesión entonces y de reinado. ¿Qué está haciendo Jesús en los cielos? En el ministerio de intercesión y de reinado. Amén. No está ahí nomás. Imagínatelo. Ahí en autoridad. Amén. A mí eso me da mucha tranquilidad. Porque sé que mi Dios reina. Y sé que mi Dios intercede también por mí. Desde la diestra del Padre, Jesús intercede con autoridad y su intercesión es eficaz. Es algo eficaz, hermanos, porque se basa en una obra consumada ¿de quién? De Él, no de nosotros. Es totalmente eficaz. Y eso, hermanos, trae mucha paz para mi vida y ojalá para tu vida. Dice Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Solo está reforzando el mismo Hebreos, el mismo autor, lo que ya dijo en estos capítulos. Entonces, hay un ministerio en el cielo y no en la tierra ya. Hermanos, el ministerio que ya Cristo tiene es celestial. No está de manera terrenal, ya no está en un templo. Ya no se agrada de los rituales, de lo que se agrada es de tu corazón, de lo que se agrada es de ti.
de trabajar contigo todos los días, de que todos los días estés viniendo a Él, a ese sumo sacerdote perfecto, para venir a pedir guía, dirección, crecimiento, sabiduría, cómo guiar a tus hijos, cómo guiar a tu esposo, cómo, hermano, una comunión constante con el que reina y gobierna, con el que es eficaz, con Cristo Jesús. Una relación perfecta con el Padre y con el Hijo. Hay un servicio sagrado en los cielos. ¿Por qué usa entonces este lenguaje el autor de Hebreos? Pues es un lenguaje sacerdotal para que la gente entendiera y para que describiera lo que Jesús está haciendo. Dice que Él sirve en el tabernáculo verdadero, lo acabo de leer también, entonces es para que ellos comprendieran. Ese tabernáculo, esa situación que está ahí, como los sacerdotes servían, entonces así Cristo sirve y les está hablando de una manera que ellos pudieran comprender. Dios hace que la Biblia sea comprensible para todos, hermanos, para todos. No hay cosas ahí, palabras pues extrañas. Cristo es muy transparente y muy claro en su escritura, en su palabra, en lo que quiere que nosotros hagamos. Hay un servicio continuo y eficaz, entonces, desde los cielos. No hay nada que se le pase a nuestro Dios. Dice que este santuario no lo erigieron los hombres, sino lo erigió Dios. Es algo celestial, hermano. No es algo que los hombres hayan pensado, no es algo que por ahí alguien se le chispó, no es algo que estaba en el plan eterno de Dios y que así está estipulado por la Escritura. El tabernáculo terrenal de Moisés era solo una figura, una copia de lo que se le mostró para que él pudiera hacer eso que está en los cielos de manera terrenal. Por eso es que ya eso lo va a desarrollar, yo creo, Paco, la siguiente semana, porque el 9 habla mucho del tabernáculo. Pero aquí nosotros no nos vamos a meter en el tabernáculo mucho, solo te estoy hablando de lo que es celestial. Entonces, ¿dónde está ministrando Cristo? Él está ministrando en el tabernáculo original, se puede decir, no en la copia, en el original, en el que está en la presencia inmediata de Dios mismo. En ese es donde está habitando, no en un edificio, ni en ninguna casa hecha por manos de hombres. Entonces, dice Hebreos 9:24, que es el siguiente texto que leeríamos próximamente, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, figura del verdadero, sino en los cielos, para comparecer ahora por nosotros en la presencia de Dios. ¿Sí, hermano? ¿Hasta aquí vamos bien? No quiero que pierdas ningún punto, porque de aquí, hermano, cuando tú salgas, quiero que te vayas diciendo que hay un sumo sacerdote que está intercediendo por ti. Y que todas tus oraciones, por muy pequeñas que sean, por muy sin sentido, por muy sin fuerza que la hayas orado, y tal vez le dedicaste medio segundo, medio minuto a esa oración, es escuchada por Dios. Porque Cristo intercede por ello, ¿sí? A veces no lo cumple, porque tampoco cumple caprichos, pero de que escucha, mi hermano intercede. Amén. Está intercediendo. No dudes en levantar oración en cualquier situación de tu vida, porque hay un sumo sacerdote que está listo para escuchar las necesidades que él ya sabe que tienes, pero que quiere oír a su hijo, a su hermano, decirles. No pierdas ninguna oportunidad cuando tengas necesidad, y cuando no la tengas, ve al Padre y ora. Habla con el Señor. Dice que, porque es importante hoy para ti y para mí que nos podamos dar una pasada aquí por este capítulo. Debes de tener una seguridad, hermano, que tienes un acceso constante al Padre. En ti debe de haber seguridad. No debes de dudar por ningún momento de que no tienes ese acceso ya seguro por lo que Cristo hizo. Debe de darte confianza, hermano, de que la obra de Cristo fue ya
terminada y que ya no se va a repetir ese sacrificio nunca más. Tú debes de estar confiado en lo que Cristo ya hizo. Tú ya debes de tener esa certeza de lo que Cristo hizo. La salvación fue la aceptación de la obra consumada de Cristo. Esa es la salvación para ti, para mí. No por lo que hicimos, no por lo que dejamos de hacer, sino porque fue la obra consumada la que Dios aceptó. Y eso abrió el velo. Y entonces, hermano, hoy podemos decir, como dice la Escritura, Abba Padre. Abba Padre. En mi vida estás, en mi vida vives, tú eres mi Señor. La salvación, entonces, pues vemos que es la aceptación consumada. Tú debes de saber también, hermano, que hay una intercesión eficaz delante del Padre. Él intercede de manera continua por ti, de manera continua, todos los días, 24/7, a la hora que está intercediendo por ti, hermano. Cristo no dejó al pueblo cuando Él se fue, o a nosotros no nos deja solos, sin ningún defensor, porque Él está intercediendo todavía. No es que ya culminé la obra, me olvido de ellos y adiós. No, hermanos, cuando llega a la presencia del Padre, se sienta en un lugar de autoridad y entonces dice, no voy a interceder por todos ellos que creen en mi sacrificio, por todos ellos intercede el Padre. Y entonces esa intercesión también nos da una seguridad a nosotros, los hermanos, los creyentes, en que también todo lo que Dios prometió en su palabra se va a cumplir. Porque la intercesión de Cristo también es que tú tengas una seguridad de que todo lo que Dios dijo en su palabra se va a cumplir en tus vidas. Amén. Todos los días. Dice Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no peques. Primero dice, no vayas a pecar. Pero bueno, si pecas, abogado tienes para con el Padre. ¿A quién? A Cristo Jesús, el justo. ¿Sí? Primero no peques. Pero bueno, ya conociéndonos, si pecamos, pues bueno, tenemos un abogado que intercede por nosotros delante del Padre. Amén. Debes de tener también una perspectiva celestial, hermano. No camines viendo hacia abajo. Voltea los ojos a lo celestial, a lo eterno, a donde Dios nos ha llamado y a donde un día estaremos. Hermano, lo que está aquí nos puede nublar la vista, lo de allá nos abre la mente y podemos experimentar momentos especiales pensando. Con eso no te digo que siempre andes como en las estrellas y todo eso, no, hermano, también aterricemos los pies, pero sí sabes a lo que me quiero dar a entender. ¿Sí? Cierra tus ojos y conéctate con el Padre que está en lo celestial. ¿Sí? Amén. Dice Colosenses 3:1. Sí, pues habéis resucitado con Cristo. Amén. Todos resucitamos con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde Cristo se ha sentado. ¿En dónde? A la diestra del Padre. Busquen las cosas de arriba, hermano. ¿Sí? No andemos pues así tampoco, pero sí saben a lo que me refiero. Son una iglesia muy, con mucha madurez, entonces comprenden a lo que yo les quiero llevar. Vamos a ver la segunda parte, que es Hebreos del 8, el 3 y el 6. Y me voy a brincar estas partes porque iba a leer todo el texto del 3 al 6 para que nos quedara claro, pero lo voy a pasar porque creo que vamos un poco atrasados. Entonces, vamos a ver qué nos dice Hebreos del 3 al 6. Dice que todo su sacerdote tenía algo que ofrecer. Ese era como tú puedes ver y leer en la Escritura, ¿no? Que todo sacerdote tenía algo que ofrecer. ¿Qué era? Animalitos, o pan, o lo que fuera, pero siempre había algo que ofrecer. Y el autor recuerda que esa era la función esencial del sumo sacerdote. ¿Cuál era entonces esa función? Presentar ofrendas, ¿sí? Sacrificios también. ¿Y era en qué? En representación del pueblo. Esa era como la función
de estos sacerdotes. Por eso dice que todo sumo sacerdote tiene algo que ofrecer. Entonces, esto era continuo, continuo, continuo. Entonces, empieza a despertar, hermano, desde que tú vas en Éxodo y leyendo todo esto. Si tú no has llegado y si tú empiezas a leer la Biblia desde Génesis y todavía no lees el Antiguo Testamento, empieza a despertar en ti una necesidad. Porque es que todos los días, todos los días, todos los días, debe de haber un sacrificio perfecto que nos limpie una vez y para siempre. Pero a veces vamos al Nuevo Testamento, leemos eso y luego ya como que nos engancha. Pero si las personas nuevas que empiezan a leer la Escritura empiezan así, les va a empezar a despertar una necesidad de que debe de haber un sacrificio único y perfecto que nos limpie y que ya no haya necesidad de estar una y otra vez delante de los sacerdotes presentando nuestras ofrendas. Debe despertar una necesidad en las personas que están leyendo la Escritura y una curiosidad de saber quién es este Jesús, quién es este que se presenta como el gran sumo sacerdote. Porque es que está esta situación en la Escritura o en el Nuevo Testamento. Hay una necesidad que estaba presente en el Antiguo Testamento y que Hebreos no lo va a narrar. Esos ofrecimientos o esos sacrificios que llevaban al templo a los sacerdotes definitivamente no resolvía el problema del pecado. No, hermano. No había una solución. Es como estarte haciendo tonto uno mismo, ¿sí? Perdón, no encontré otra palabra. Es como hacerse tonto uno mismo, porque es una y otra y otra y otra vez. Los sacrificios no ofrecían ninguna problema, o sea, ninguna solución para el pecado de los hombres. Dice la Escritura también que si Jesús estuviera sobre la tierra, ni siquiera él sería sumo sacerdote. ¿Y por qué dice eso? Dice que si Jesús fuera o estuviera en la tierra, no sería sumo sacerdote porque él definitivamente no era de la tribu de Leví. Y eso es una verdad, hermanos. Él venía de la tribu de Judá. Y según la ley, los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Entonces, por eso es que el autor no lo quita ni lo brinca, sino dice, tienen razón. Jesús, siendo humanamente, no podía haber sido sacerdote, porque no viene de la tribu de Leví, sino viene de la tribu de Judá. Por tanto, el sacerdocio de Cristo no se ajustaba al modelo levítico, ¿sí? Era totalmente diferente. Él estaba en otro nivel, no era de esa descendencia ni de ese linaje. Entonces, ¿qué es lo que el autor quiere reafirmar aquí? ¿Cuál es la idea que el autor está reafirmando en esta parte de la Escritura? El sacerdocio de Cristo no era una reforma o no es una reforma del sistema levítico. Eso que te quede claro, hermano. No es una reforma, no es que le vamos a quitar unos puntos y le vamos a añadir otros puntos. No es, hermano. Sino fue una separación, un sacerdocio diferente que no venía ligado a la genealogía levítica. Entonces, la ley no le quitaron ni le pusieron. Esa se queda tal cual está. Porque es santa, ¿no, hermano? La Escritura es santa. Su ministerio, entonces, no estaba limitado por la ley ritual, sino que opera de una manera celestial. Entonces, este sumo sacerdote no vino, este Jesús no vino a reformar la ley levítica. ¿Sí, amén? Entonces, muchas veces nosotros tratamos de tomar a Cristo, hablando ilustrativamente, y meterlo o tratarlo de encajar en nuestros rituales, en nuestras formas de cómo adorarlo, o de cómo, o de lo que creemos que está bien, hablando dentro de lo religioso. Entonces queremos tomarlo y encajarlo a fuerzas en esas partes. Pero Cristo vino a romper todo eso. Cristo vino a quitar eso, hermanos. ¿Sí? Vino a quitar todas esas tradiciones. ¿Por qué? Porque Él es el cumplimiento mayor de todo eso. Ya no necesitamos nada de eso. Y hermano,
yo estoy muy agradecido con Dios porque nos ha liberado de esa forma. Hay copias y sombras de la Escritura, como habla el texto versículo 5. Dice que los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. La frase copias y sombras subraya que el tabernáculo terrenal y sus ritos eran solamente representativos, ¿sí, hermano? Solo una representación que estaba ahí y nada más así como tal, era como estaba en la Escritura. Hay una advertencia, como ya te había dicho, a Moisés, en donde dice que tiene que hacerlo conforme al modelo que se le mostró, ¿sí? ¿Esa sí lo viste hace rato? Dice que tiene que hacerlo junto al modelo que se le mostró. Hay dos realidades, un modelo celestial, que es el original, y su réplica terrenal, que era el tabernáculo, y lo terrenal dependía completamente de lo que se le había mostrado en lo celestial. Entonces primero era lo celestial y después se le mostró y se hizo ese tabernáculo aquí en la tierra. El antiguo pacto, entonces, para nosotros, empleó símbolos, sacrificios, inciensos, velas, querubines en las puertas, muchas lonas, como si era el tabernáculo, no sé si lo recuerdas, pero eso solamente señalaba una verdad más grande, y era que teníamos una necesidad, y esa necesidad era la expiación, la santidad, y anhelábamos con todo el corazón acercarnos a Dios de la forma correcta. Entonces todo eso, hermano, lo cargábamos, lo traíamos, pero había realmente en nosotros una necesidad grande de encontrar a Dios. Él nos fue después diciendo las formas y cómo era lo correcto, pero hermano, eso es una realidad para las personas. Las sombras de lo que llama el Antiguo Testamento también, y lo que toca Hebreos, eran unas enseñanzas que apuntaban y preparaban, pero que no eran una consumación en ellas mismas. O sea, sí te preparaban, sí apuntaban a Cristo, pero ellas mismas no te podían dar la consumación que necesitábamos. Necesitábamos a Cristo. La ley tiene sombras, pero ¿de qué? De los bienes venideros, de las cuestiones venideras, y no era la imagen misma, apuntaba a nuestro Señor Jesucristo, lo apuntaba a Él. Déjame darte una ilustración, hermano. Dice que es como una maqueta de un arquitecto. Esa maqueta indica primero cómo va a ser el edificio, y lo hace aquí, y lo prepara, y lo hace en pequeño. Esa maqueta está mostrando solamente lo que va a ser adelante. Dice, es como la maqueta que indica cómo será el edificio final. Claro, la maqueta es útil, pero quedarse solo en la maqueta y no entrar al edificio sería absurdo. ¿Sí? Muchos de nosotros, de los cristianos, a veces estamos en la maqueta, aún. Estamos allí. Vemos, está el edificio enfrente de nosotros y no queremos entrar, porque nos quedamos dentro de la maqueta. Eso solo apuntaba a ese edificio grande, a eso que estaba ya destinado para hacerse, ¿sí? Entonces, hermanos, gracias a Dios porque Cristo nos ha introducido a su presencia, ¿sí? Amén. La superioridad del ministerio de Cristo, también vamos a ver, él era mediador de un mejor pacto. La frase que habla, que dice mejor que o mejor, aparece 3 veces en todo el texto de Hebreos 8, y dice que estas 3 veces que aparece es porque es mejor sacerdote, mejor sacrificio y un mejor santuario. Entonces, estas 3 veces que aparece la palabra mejor, está apuntando a que Él es mejor que todo, mejor que Moisés, mejor que ángeles, y ya lo estuvimos viendo, pero en esta parte de la eficacia que Dios tiene es mejor que todo. No hay comparación, pues, con Cristo ni con nadie. Mejor sacerdote porque Él es eterno, sin pecado, y un intercesor perpetuo. Mejor sacrificio porque Él fue la ofrenda en sí mismo, único y perpetuo. Y mejor sacrificio porque la ofrenda en sí mismo
fue eficaz y agradable a Dios. Él es el mejor santuario también, es un lugar celestial en los cielos. Amén. El mediador no solo nos conecta, digamos, no solo escucha de nosotros, Él garantiza que entonces el cumplimiento se haga en tu vida, lo que te decía hace rato. Como mediador, Cristo asegura que las promesas divinas se hagan una realidad en ti. Amén. En la experiencia de su iglesia. Entonces, hay unas partes en las que quiero profundizar un poquito, y es entre las sombras del primer pacto y la realidad del segundo pacto. En el primer pacto había repeticiones, una y otra vez sacrificios. En el segundo pacto hay una consumación total. En el primer pacto había expiaciones temporales. En el segundo pacto hay un perdón definitivo para ti y para mí. En el primer pacto había un acceso limitado al Dios, solamente los sumos sacerdotes entraban. En este segundo pacto tu acceso es pleno a la presencia de Dios. En el primer pacto había una mediación heredada, porque se heredaban el oficio, y aquí es una mediación garantizada por Cristo Jesús. Entonces, primer pacto, segundo pacto, para nosotros es una bendición el poder estar en ellos. Hace algunos años, un niño pequeño caminaba con su padre al atardecer, el sol proyectaba la sombra del papá y la hacía muy larga, esa sombra sobre el piso. El niño de 3, 4 años corre y trata e intenta abrazar la sombra creyendo que era su padre. Pero el niño choca con el piso y no encuentra calor, no había la fuerza del papá recibiéndolo y no había un abrazo de parte del padre. El padre entonces de lejos ve aquella situación, se inclina y le dice: hijo, la sombra se parece a mí. La sombra se parece a mí, pero no soy yo. Ven conmigo, que yo soy la realidad. ¿Sí quedó claro? Cristo, la sombra era allá en el Antiguo Testamento. Cristo es la realidad de tu vida el día de hoy. Amén. Cristo es tu realidad el día de hoy. El pueblo tenía sombras, rituales, sacerdotes humanos, tabernáculos terrenales, pero cuando Cristo vino la realidad a nuestras vidas. Cristo te ofrece nuevos cimientos, un nuevo corazón, un espíritu nuevo, perdón definitivo, y ese es el nuevo pacto para ti. Nuevos cimientos, un corazón nuevo, un espíritu nuevo, perdón definitivo, y ese es el nuevo pacto para ti, hermanos, el día de hoy. Amén. Amén. Gloria a Dios. No dependemos entonces de lo que hagamos, de rituales. ¿Qué pasa con las iglesias entonces? La iglesia podemos aquí hacer métodos y buscar formas para que tú estés contento y todo eso, pero eso no es Cristo. Hermanos, ¿sí? Eso no es Cristo. Cristo es lo que se habla aquí y lo que se predica aquí. Él es Cristo, lo que vive dentro de ti. Su espíritu está en ti. Nosotros podemos aquí hacer cosas, pero ninguna es, solo su obra consumada es la que es importante de nosotros. Nosotros somos personas que estamos en Cristo y Él se agrada en que estemos reunidos. No volvamos a las repeticiones vacías. Vive en la seguridad del perdón, hermanos. Si luchas con culpas persistentes, recuerda las promesas del nuevo pacto. Son más fuertes que tus recuerdos. Dios no promete recordar ya más tu pecado. Nos promete recordar. Ya no recordar más tu pecado. Entonces actuemos en libertad. ¿Eres libre, hermanos? ¿Puedes decir, ahí soy libre? ¿En Cristo? ¿O vives todavía esclavizado a pecados? Porque no te crees perdonado. ¿O crees que el pecado fue demasiado grande? Que tal vez a ti no te lo perdonaron. Cristo dio un acceso grande. No te consideres indigna o indigno de estar dentro de la presencia de Dios. Cristo abrió ese camino. No lo abriste tú, fue Cristo el que lo abrió. No nos consideremos indignos de estar delante de su presencia. Amén. Es por Cristo. Hebreos 8, 7, 12.
Habla la parte de Jeremías 30-31, que se encontraba en el Antiguo Testamento, y que afirma entonces el autor en esa parte, porque toca a ese profeta, el autor de Hebreos. Dice Jeremías que Dios entonces va a hacer un cambio y que va a entrar ya en el terreno del ser humano. Ya no va a ser externo, ahora va a ser interno. Entonces dice que la ley va a estar ahora en tu mente y la va a escribir en el corazón de las personas. Ahora va a haber un conocimiento directo con Dios, algo especial, una relación personal con Dios, y que se va a garantizar tu perdón definitivo. Lo que está hablando Jeremías allá lo trae a colación el autor de Hebreos. ¿Para qué? Para mostrarles a los oyentes de Hebreos que se encontraban ahí que no era un invento de él, que había un segundo pacto, que ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento, que iba a haber un cambio y que ese cambio iba a la mente y al corazón de las personas. Nosotros por sí mismos no nos podíamos salvar. Pero también dice el escritor que en todos nosotros, en algún momento, y todos los que nacen, van a conocer a Dios. Ya no habrá necesidad de estar diciendo, todos ellos van a tener una necesidad de conocer a Dios. La salvación y la vida ya no dependen únicamente de normas, sino de una transformación interior, una obra de parte del Señor. El primer pacto mostraba límites, defectos morales, defectos. Dice, había una incapacidad del sistema para lograr una transformación definitiva. Y Dios en su soberanía, Él permite un sistema que apuntó a algo más grande, a una necesidad más grande, que era lo que te estaba leyendo. El autor no improvisa, traía la profecía de Jeremías como un fundamento divino del cambio. Jeremías vincula la insuficiencia del primer pacto con la promesa del segundo pacto. Eso es lo que se ve en el capítulo de Jeremías. Voy a brincarme estas partes y vamos a la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está presente en esa transformación. ¿Sí, hermanos? La obra del Espíritu Santo en tu vida el día de hoy no está presente en el capítulo 8, pero está presente porque lo inspiró. Tu cambio, o el cambio de nosotros, no ocurre por la fuerza de voluntad y lo que nosotros queramos hacer. Requiere la presencia del Espíritu que habita en nosotros y nos capacita, y esa misma presencia hace que produzcamos un fruto. La presencia del Espíritu Santo es importante para nosotros. ¿Sí, hermano? Cristo, el Espíritu Santo en tu vida, y tú de rodillas adorando a Dios. Hay una comunidad perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad en ti, para nosotros. Y esto, hermano, es importante. Cuando Dios habla de que Él perdona tus pecados, que ya no se acuerda de tus pecados, no es que Dios olvide, porque Dios no olvida. Es que la penalidad del pecado que teníamos tú y yo fue satisfecha por Cristo. Fue cumplida en Cristo. No es que ya se olvidó, no es que esto, sino el sacrificio perfecto de Cristo hizo que eso fuera olvidado. Por eso Dios te puede prometer que Dios ya no va a recordar nunca más tus pecados del pasado. De tal manera que la relación se establece plenamente con el Padre. Hay una estabilidad y una relación perfecta por lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Es una verdad absoluta lo que Dios hizo en ti y en mí. Déjame ver qué hay para ti el día de hoy, para nosotros. No vivamos como si el antiguo pacto siguiera vigente, hermano. Ya no está vigente para ti y para mí. No tratemos de ganarnos el favor de Dios haciendo mandas,
pactos y cosas ahí raras. Cristo ya lo ganó todo para ti. No volvamos a las sombras del moralismo, ni del ritualismo, ni de tradiciones vacías. Tenemos un mediador perfecto y ese es Cristo Jesús para nosotros. Dejen que Dios escriba su palabra en tu corazón y que ponga en tu mente sus palabras. Deja que Dios trabaje contigo, hermano, desde el interior. Tu oración y tu lectura bíblica son importantes. La exposición a la palabra. Deja que Dios te ministre en cada momento en el que tú vengas a su presencia. Descansa en el perdón perfecto de Cristo y no cargues culpas que ya te fueron borradas. Ya no, hermano. ¿Por qué cargas ese costalote si Cristo ya te liberó? Ya te aligeró la carga. Lo que tienes adelante de ti, eso es eterno y es divino para ti. Sé que muchos de nosotros nos relacionamos con gente que no es creyente y quisiera darte aquí unos puntos que tal vez en algún momento pudieras compartir con la gente que está cerca de ti y que sabes que está lejos de Cristo. Ellos no se pueden salvar por su religión y eso es una verdad que tienes que decirles. No están engañados, ni por las obras, ni si se van de rodillas, ni por sus esfuerzos. Eso no alcanza. Dios sabía que hay una separación entre el Padre y nosotros, y por eso manda a su Hijo, al mediador, para reconciliar a todas esas personas que viven lejos de Cristo. Ellos deben de saber que su religión no los va a salvar. No los va a salvar. Dice Mateo 26, 28, esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos. ¿Para qué, hermano? Para el perdón de los pecados. ¿Qué les ofrece a estas personas que están lejos? Cristo, perdón absoluto. Les borra su pecado. Les da un corazón nuevo a estas personas también, como te lo dio en algún momento a ti. Les da un acceso directo a Dios, como te lo dio a ti y a mí. Y hay una relación eterna con Dios. Estas personas deben de saber esto que es el Evangelio. Estas personas deben de saber esto. Voy a leer la última ilustración, creo que me da tiempo. Es Éxodo 33, 18. Dice, Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria, le dijo a Dios. Y el Señor le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió, no puedes ver mi rostro porque nadie me puede ver y vivir. Entonces el Señor dijo, hay un lugar junto a mí y tú estarás sobre esa peña. Y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, pero mi rostro no lo verás. Hermano, Moisés pidió ver la gloria de Dios. Y solo pudo ver una parte, porque el acceso al Padre aún era limitado. ¿Sí? Cristo abrió ese camino completo para ti. Tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo. En Cristo ya no vemos sombras ni destellos, vemos la gloria completa de Dios que hizo nuevo un pacto contigo y conmigo. Cristo es tu Salvador, Cristo es tu sumo sacerdote, en Cristo ves la gloria de Dios en plenitud, Cristo te habita, Cristo me habita, Cristo es tu guía, Cristo perdonó tus pecados y Cristo es
a quién debemos rendir la alabanza y la gloria. Padre, gracias por tu palabra. Soy exaltado, Padre, soy exaltado, Dios. Reconocemos a este gran sumo sacerdote a la diestra tuya. Gracias por interceder por nosotros. Gracias por darnos la seguridad de que tus promesas son cumplidas en nosotros, en cada uno de nosotros. Padre, derrama tu gracia, derrama tu favor a todas aquellas personas que aún no te conocen. Dales palabra a mis hermanos para que puedan compartir a otras personas de este gran regalo que tenemos tú y yo, que es Cristo en nuestras vidas. Padre, porque en ti hay perdón, en ti hay un nuevo corazón, en ti hay un nuevo pacto, en ti son todas las cosas hechas nuevas, porque tú eres, Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Tú diste la vida por nosotros y hoy reinas y gobiernas por los siglos de los siglos. Padre, a ti alabamos, levantamos gloria y exaltamos tu nombre por lo gran Rey y sacerdote, para la gloria de tu